Señores, continuamos aquí con el desarrollo de este su espacio diario 16. Miren, pónganle atención a esta información que es de vital importancia y es de la apertura de la Iglesia Católica, para que ustedes vean cómo los tiempos cambian. Y yo diría que para bien, porque nosotros tenemos al Papa Francisco, y el Papa Francisco es una especie como de referente en ese sentido. Y de verdad que está dando cátedras de lo que es llevar como todo en igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones, como vamos a llevar la fiesta en paz y medir al ser humano esa condición especial del ser humano, que especial somos todos en sentido general. No hay ninguna condición de que de un lado ni de otro. Todos los seres humanos somos iguales. Blanco, indio, mestizo, que no existe eso. Blancos y negros. No hay colores por el medio. Entonces, cuando el Papa Francisco se expresa de la siguiente manera, dice, el Papa Francisco pide a padres no condenar los hijos por orientación sexual. Y dice de esta manera, obispos dominicanos han coincidido con estas declaraciones del Papa y la comunidad LGBT que ha salido al frente por las declaraciones del Papa, dice que aquí en el país hay sectores que no hacen caso a eso. El Papa Francisco volvió a proferir palabras de aceptación y apertura de la Iglesia Católica hacia las personas con una orientación sexual diferente, postura con la que coincidieron varios obispos dominicanos y un pastor evangélico. Oigan esto, un pastor evangélico, uno, sabiendo uno que hay una comunidad amplia, grande, fuerte, porque solamente los encuentros de la batalla de la fe, los 1 de enero, te dicen a ti la fuerza y el arrastre de la iglesia evangélica. El Papa pidió en el día de ayer a los padres que acompañen y no condenen a un hijo por su sexualidad. Durante la audiencia general de celebración en el aula Pablo VI del Vaticano. Francisco siempre ha condenado el rechazo en la familia a los hijos gays y a su regreso de un viaje a Irlanda en agosto del 2018, cuando los periodistas en ese entonces le preguntaron en el avión, él trató el tema y dijo que las cosas están muy mal en ese sentido. Dice, oigan esta parte, en el avión que les diría a los padres de un hijo homosexual, dijo, ignorar al hijo o a la hija con tendencia homosexuales sería una falta de maternidad y paternidad. Eres mi hijo o mi hija como eres. Pienso en los padres ante los problemas de sus hijos, reflexionó el pontífice, que nombró a los que ven las orientaciones sexuales de sus discípulos y pidió acompañar a los hijos y no esconderse en comportamientos de condena. Ante esas afirmaciones, el obispo emérito de San Francisco de Macorís, Monseñor Fausto Mejía, oigan esto, Vallejo, comentó que la posición del Papa es coherente con la enseñanza del Evangelio en cuanto a que hay que amar y acoger siempre a las personas, ya que cada ser humano es nuestro hermano. Afirma, aunque rechazamos
las cosas que están mal. Siempre hay que respetar a la persona para este sacerdote. Es decir, él reconoce que en igualdad de condiciones, pero que hay que respetar a las personas. Uno imagina que usted puede ser homosexual, pero tiene que respetar mi espacio. Yo lo respeto a usted y usted respeta mi espacio. Eso es lo que quiere decir el obispo de San Francisco de Macorís. Ninguna persona tiene la autoridad de juzgar a nadie, ya que cada hombre es un misterio y al final nadie sabe las razones, ya sean físicas o morfológicas, por las que se origina la homosexualidad. Monseñor Mejía Vallejo explica que no se trata solo de aceptar a los homosexuales, sino a todas las personas que han cometido algún error, incluyendo a los sacerdotes. Agrega que no se debe juzgar a nadie, ya que nadie sabe lo que está en el corazón de nadie. El sacerdote recuerda que Jesús vino a buscar a los pecadores y no a los santos, pero advirtió que eso no significa que el Papa vaya a aceptar, sino que haya una apertura al ser humano que independientemente de su condición es el centro de la fe. Entonces dice, no podemos juzgar que la homosexualidad sea pecado, aunque la iglesia no puede aceptar como bueno y válido el matrimonio entre personas del mismo sexo, porque desde el primer momento Dios los hizo hombre y mujer. Es decir, cuando usted lo ve desde ese punto de vista, tiene mucha lógica con lo que está expresando. Entonces dice, porque estamos colocando las opiniones del Papa con la de los obispos que dirigen las diferentes diócesis en la República Dominicana. El obispo de la diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey, Jesús Castro Marte, interpreta que el Papa Francisco no está apoyando ni la orientación opcional por el mismo sexo, ni mucho menos las prácticas inherentes a dicha orientación. Entonces, él dice, a su juicio, Francisco está alertando que bajo ninguna condición un miembro de la familia debe ser rechazado, pues es doctrina constante de la Iglesia que ninguna persona puede ser aislado por su inclinación sexual, amén de los actos que comprometan personalmente su responsabilidad moral. Sí, pero Jesús Castro, eso es otro aspecto, lo de la responsabilidad moral es otro aspecto, porque hay que ir por parte con relación a eso. Entonces, la valoración principal del Papa Francisco es la misma del ministerio del Evangelio, que pone siempre en el centro a la persona como tal, tratándose de la familia, como en este caso el asunto de los padres y madres cuando sus hijos están en una dificultad, encrucijada o se enfrentan a incomprensiones. La tarea de la familia es la de acompañar, dice Jesús Castro. Buenos días. Buenos días, ¿con quién hablamos y de dónde? Aquí estamos hablando, aquí de San Jerónimo le estamos hablando. Adelante usted, dígame. Yo lo que quiero decir que eso que usted está hablando, eso existe desde cuando Dios hizo el mundo. Hasta aún los grandes emperadores romanos, habían emperadores que tenían su hombre preferido para vivir. Eso es una coexistencia de cuando estaba el mundo hecho. Ahí está, gracias por comunicarse con nosotros. Entonces, yo he querido ponerle esto porque, por ejemplo, para que ustedes escuchen los sectores, lo que estábamos escuchando anteriormente eran los sectores de la iglesia evangélica, de la iglesia católica. Ahora, yo le voy a decir lo que piensa el presidente del Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica CODUE, Feliciano Lassen, que muchas veces viene a compartir con nosotros aquí en el programa. Dice él, advierte que nunca, hablando en nombre de los evangélicos, advierte que nunca
como padres y religiosos, se debe aislar a ninguna persona por su orientación sexual, pero advierte que debe trabajarse esa parte para demostrarles que esa no es la identidad con la que nacieron. Aunque usted no le compre el discurso de que ellos quieren vivir una vida de antivalores porque a nuestros hijos y amigos tenemos que aterrizarlos a lo que es la realidad, precisa la hacen. Usted no puede vivir con un engaño de decirles a ellos que nacieron siendo hombres, aplaudirlos y tirarles piropos, que en ese sentido tú nunca naciste como mujer. Entonces yo le quise colocar a ustedes aquí sobre la mesa la posición del Papa Francisco, que es el máximo, la máxima figura, lo que dice el Papa Francisco, lo que dicen los sectores aquí en nuestro país, donde nosotros estamos, tanto de la Iglesia Católica como de la Iglesia Evangélica. Sea usted el jurado. A mí me parece, en lo personal, mirándolo desde un punto de vista de lo que el Papa expresa, que nadie tiene que ser rechazado por su orientación sexual, absolutamente nadie. Si una persona con orientación sexual, que no es heterosexual, va a la iglesia normal a sentarse, a escuchar la palabra de Dios, tiene el mismo derecho que tengo yo para ir a sentarme a escuchar la palabra de Dios. Yo creo que otros aspectos en sentido general de mucha gente descompuesta que anda por ahí y como que se quiere cobijar dentro de tanta gente buena, seria, decente, que tiene sus inclinaciones, pero a todo el mundo hay que respetarlo. Lo que usted quiera hacer con su vida, eso es personal, siempre y cuando no afecte la integridad moral y física de los que usted tiene al lado. Porque el respeto al derecho ajeno es la paz. Todos tenemos derecho a convivir en igualdad de condiciones. La Biblia misma lo dice, entonces no podemos ir contrario a lo que dice el Evangelio. Al corte nos vamos. Regresamos de inmediato con nuestro invitado de la mañana aquí en este espacio Diario 16.